Buenos días y buenas tardes a todas y a todos los que nos escucharán en otro momento. En este momento estamos acá con Francesca De Negri, con Teresa Basile y con las que les está hablando. Y yo soy Emilia Perazzi. Estamos haciendo un ciclo de entrevistas centradas en libros importantes para el tema del testimonio. Entonces pensamos invitar a Francesca De Negri, la cual tiene un libro que a Teresa y a mí nos pareció fabuloso, típicamente testimonial, Sì, que es el texto dedicado al recoger el testimonio de Irene Jara, que se titula Soy Señora, testimonio de Irene Jara. Yo aquí tengo esta edición. Entonces, muchísimos agradecimientos a Francesca por haber encontrado el tiempo, además en una época tan apretada como es la actual suya por la organización del Gran Congreso de la ILI, que se realizará en julio en Lima, pero igual fue muy generosa como para darnos este tiempo para conversar sobre este libro. Yo empezaría con una pequeña presentación de Francesca y para entrar y profundizar en el libro a través de la conversación entre las tres. No creo sea demasiado necesario dar información sobre quiénes somos Teresa y yo. Ya nos escucharon evidentemente en otros episodios de esta serie de entrevistas. Solo rememoro las universidades a las que pertenecemos, que son la Universidad Nacional de La Plata, Teresa, y la Universidad de Turín y yo. Ahora concentrémonos en Francesca. Francesca es profesora principal en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es directora del doctorado en literatura hispanoamericana y coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos 19, siendo una línea de investigación importantísima de su trabajo la dedicada al siglo XIX. También es coordinadora del proyecto Transarch de la Unión Europea. Ha sido profesora visitante en muchas universidades, en la UCLA, en Bonn, en Valencia, en Sevilla y en Roma. Ha publicado muchas obras, todas importantes. El abanico y la cigarrera, la primera generación de ilustrados en el Perú, primera edición en 1995. Sigue en el año 2000 Soy Señora, testimonio de Irene Jara, el libro del que vamos a hablar ahora y que vamos a hablar de este libro también porque salió una segunda edición a los 20 años de distancia con respecto a la primera y que salió justamente en 2021. Otro título que podría mencionar es Ni amar ni odiar con firmeza, Cultura y emociones en el Perú postbélico, que se publicó en 2019. Como coeditora, menciona el libro Dando Cuenta, estudios sobre el testimonio de la violencia política en el Perú, que de cierta forma, ¿no?, se enlaza con el texto sobre y de Irene Jara. Puedo mencionar también su afectísima discípula, Clorinda Mato de Turner, Cartas a Ricardo Palma, que se publicó en 2020. Y finalmente de la ilustración a la modernidad y Clorinda Mato en el siglo XXI, que se publicó en 2022, ¿no? Entonces aquí es un diseño de líneas de investigaciones muy interesantes, ¿no?, que vinculan una parte de contemporaneidad estricta, el siglo XXI, a un siglo XX explorado, ¿no?, a través de las narrativas de la violencia política, pero reconstruyendo, ¿no?, de dónde se viene, ¿no?, de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces cruzando por el 19 de manera poderosa y por supuesto también por el 18. Entonces, esto lo digo porque a menudo estamos observando, lo digo un poco al margen, estamos observando que el latinoamericanismo se está volviendo muy contemporáneo y de contemporaneístas, ¿no? Está perdiendo
diacronía, ¿no? Que le resultaba más típico. Yo me acuerdo también en mis principios de investigadora, el latinoamericanismo era un latinoamericanismo que cruzaba los tiempos y los proyectos históricos de América Latina, mientras que ahora me parece que estamos muchos y una gran mayoría está muy enfocada en lo contemporáneo. Entonces, rescatar esta historia anterior, mi opinión sigue siendo una responsabilidad importante, ¿no? Para entender bien todo. Entonces, y también un libro como el de Irene Jara, sobre Irene Jara, me parece un libro que efectivamente, aún centrado, ¿no? En una contemporaneidad, ¿no? Relativamente cercana, pero yo pienso que se puede entender en toda su plenitud esta historia, que es una historia social, no una historia individual, una historia colectiva, es una historia menor y mayor al mismo tiempo. Una mujer emblemática será la protagonista y es la protagonista de este libro. Es una historia que se puede entender bien si conoces bien la historia del Perú, ¿no? Que está detrás y antes que ella, de dónde viene la historia de Irene, ¿no? Más allá que de su inmediata circunstancia. Entonces, hoy nos centraremos justamente sobre este libro, un libro que sigue resultándonos extraordinario. Lo digo porque me llamó la atención un texto que se vuelve a editar a los 20 años de distancia de su primera edición y que no pierde ningún momento y ni un gramo de su frescura, de esa autenticidad y de su aporte al conocimiento. A veces los 20 años pueden significar que muchas cosas se hayan editado y que de cierta forma tu obra pierda este carácter innovador que tuvo en el principio. Y esto no pasa con este texto. A pesar de todo lo que hemos leído justamente en estos 20 años y en términos de testimonio, y de testimonio tanto peruano, que efectivamente empieza a escribirse, ¿no? En la época de la pacificación del 2000, ¿no? Lentamente yo vi creciendo la, la tensión y el gesto testimonial en el Perú, pero a pesar de todo lo que ha pasado en estos 20 años, este testimonio no pierde nada en términos de absoluta frescura, digo, y aporte al conocimiento. Recoge, como ya se entendió, la historia de Irene Jara de Marceliano. En algún momento le preguntaré a Francesca si este Marceliano, que me parece tan italiano como apellido, tiene algo, de dónde viene, ¿no? De dónde viene en términos de origen geográficos. La historia de Irene Jara, cajamarquina de origen minero, una historia que Irene le relató a Francesca en 28 sesiones de 3 horas cada una, que a menudo aparece, ¿no? En entrevistas o en el mismo, en los mismos aparatos que acompañan el libro, sesiones que eran de compartir conversación, pero también ricos desayunos y almuerzos, porque entonces en un clima amable, súper hospitalario, en donde se desarrolla esta larga conversación de intercambio de pasados y presentes, recuerdos, historia, etcétera. Por eso, pensando en estas pequeñas escenas que en algún momento Francesca introduce cuando relata la historia de cómo se construye este libro, en el encuentro entre estas dos señoras, Irene y Francesca, se me ocurrió pensar en el título Dos señoras conversan de Bryce Echenique, y vi a estas dos señoras conversando, lo que me hizo pensar que en efecto este libro sí es testimonio, por supuesto. Teóricamente, si le vamos aplicando ciertas categorías, como puede ser la de Luisa Campuzano, cuando habla del testimonio mediado, ¿no? Está pensando en Barnett, está pensando en el testimonio en donde un iletrado tiene una voz recogida por un letrado que ejerce su mediación, ¿no? De la transformación de oralidad y escritura. Entonces, esto podría ser un testimonio mediado, nel sentido técnico, pero no tengo, ¿cómo decir? Instintivamente no se me ocurre pensar en una dimensión de mediación tan impositiva como
la categoría impone, porque a mí me parece que más bien se trata de conversación, de una conversación que deja marcas también en la estructura estilística, ¿no? En la escritura de este testimonio. Y la impresión es que la escucha de Francesca sea una escucha tan atenta, pero a la vez tan discreta, que finalmente nosotros tenemos la impresión de escuchar directamente la voz de Irene, sin mediaciones. Esto, por supuesto, es un efecto que deriva del trabajo de Francesca sobre el estilo, que es acoger a esta voz, y un trabajo de Francesca que es un trabajo que tiene profundas implicaciones éticas, ¿no? Esta escucha después se transforma o no en un acto de libertad de la voz, o de liberación de la voz del otro, o en una traducción de la voz del otro. Entonces ella, Francesca, en mi opinión, logra solucionar esta ambigüedad del testimonio mediado, tal como se pensó a través de muchas obras, de Barnett, a la Rigoberta Menchú, al Gregorio Mamani, Assunta Quispe, etc. Y logró realmente no traducir, sino ofrecer una voz y dejarla libre de presentarse y permitiendo a la figura de Irene de emerger de manera directa. Así que con Francesca iremos profundizando en todos los detalles y gracias a Tere y a las preguntas que iremos haciéndole a Francesca podremos entender bien el sentido de este libro y de este testimonio. Entonces yo no sé si Tere quiere ya introducir e estimular a Francesca especialmente sobre algún camino o si la dejamos libre de abrir a su experiencia de construcción, creación de este libro. Bueno, Francesca, la verdad es que yo reitero las palabras de Emilia, es un verdadero gusto tenerte acá para conversar sobre este libro que has hecho, Soy Señora, y que realmente, como dice Emilia, es fabuloso, es extraordinario. La verdad es que lo disfrutamos mucho y en todo este tiempo que lo estuvimos leyendo, conversamos con Emilia bastante. Nos pareció que podíamos ingresar a este texto por dos líneas. Una tiene que ver con los temas, los ejes que la experiencia de Irene Jara convoca, ¿no? A partir de su relato, y que se abren a múltiples cuestiones: la violencia sistémica, la desprotección del Estado, las agencias de las comunidades, ese poder desde abajo, la educación, el rol de la Iglesia, el reclamo al Estado, el exilio, las migraciones, los desplazamientos, la infancia también, ¿no? Me llamó mucho la atención, un tema muy, muy actual. En fin, toda una serie de cuestiones que luego te vamos a ir preguntando para que nos cuentes cómo es tu punto de vista. Pero por otro lado, y aquí comenzamos con una pregunta, tiene que ver un poco con todo lo que expuso recién Emilia, ¿no? Este trabajo tuyo de elaboración del texto, que va desde la oratura hacia la escritura, desde un testimonio que tiene, uno diría, una matriz en sus inicios casi antropológica, ¿no? Y que se desplaza hacia uno literario. Entonces, en ese marco, en ese trabajo, en esa labor tuya, ¿cuáles fueron, la pregunta sería, cuáles fueron tus desafíos, cuáles fueron los dilemas que tuviste que enfrentar, las decisiones que fuiste tomando, ¿no? Respecto a un poco muchas de las cuestiones que mencionó Emilia, respecto a la lengua, a la oralidad, la cuestión de la entrevista, el poder de la letra, ¿no? en esta mediación, ni más ni menos, pero también los riesgos de la apropiación de la voz del otro, y en qué medida también el otro se entromete y exige su propio derecho a decir lo que quiere, ¿no? Bueno, también los riesgos del blanqueo, del exotismo, en fin, bueno, ahí va la primera pregunta, Francesca. Bueno, antes que nada, gracias Tere y gracias Emilia
Emilia, por tu presentación tan generosa, y Tere, por tus preguntas que abren un abanico de ejes a debatir, ¿no? Y gracias también, por supuesto, a Diego por posibilitar el enlace. Es una pregunta súper amplia, Tere, que enlaza además con algunos de los puntos centrales que ha planteado Emilia en su presentación. Creo que lo primero que dijiste, Emilia, fue, a la hora de presentar el libro, fue que este es un libro típicamente testimonial. Me pareció interesante eso de típicamente testimonial, porque introduce la noción de esta mutación que hay dentro del género. O sea, el género testimonial, como lo señaló Tere, tiene una vertiente literaria clara, sobre todo, yo diría, a partir del trabajo de Elena Poniatowska. Y podríamos decir antes también, cuando Casa de las Américas instituye la categoría testimonio en los premios Casa de las Américas, y bueno, ahí podríamos pensar en el testimonio de un cimarrón, que también tiene una impronta literaria, ¿no? Sin embargo, este libro, repito, podríamos pensarlo como típicamente testimonial precisamente porque se inserta en esta tradición de escritores y académicos de la literatura que recogen un género que en realidad pertenecía a las ciencias sociales, era la historia oral, ¿no es cierto? De ahí viene el comentario de Tere acerca de ese parentesco de Soy Señora con un texto antropológico. Ahora, de historia oral a testimonio literario, claro que hay una mutación. Y si luego a eso le añadimos los testimonios más recientes, bueno, ciertamente en el Perú del siglo XX, a los que tenemos acceso a partir del trabajo de la Comisión de la Verdad, que son testimonios, pero que son testimonios que deberían servir como evidencia para una reparación o para una condena. Y luego los testimonios que se están creando ahora, que ahí sí estamos entrando creo yo, a un nuevo género, pero vamos a hablar de eso después. Concentremos el término de testimonio típico y de cómo trabajé yo este testimonio típico para abordar la pregunta que plantea Tere, ¿no? Para mí lo central fue preservar, entre comillas, esa voz efervescente, tan intensa y tan dramática de Irene Jara, a quien yo conocí en realidad muy poco antes de comenzar nuestro trabajo, ella y yo, de conversación entre dos señoras. Creo que es un término al que hay que atacar, hay que asediar, porque tiene implicancias muy distintas a las que estamos trabajando, ¿no? Entonces la conocí poco antes, yo diría meses antes, y me llamó la atención porque era una señora muy bajita, muy chiquitita, pero su voz no era que hablara tan alta, pero era una voz que venía acompañada de una gestualidad y de un manejo de escena que me sorprendió, y que, como en ese momento además yo estaba trabajando el género testimonial como género literario en la academia. Yo en esa época era profesora de la Universidad de Londres. Pensé, y además había conversado con Elena Poniatowska mucho, pensé, no tenemos
un testimonio de la migración del campo a la ciudad en el Perú, luego del exilio, y todo esto liderado por una mujer que apenas tenía 3 años de escolaridad primaria. Entonces pensé, este sería un testimonio que podría contribuir no solamente al campo testimonial, sino también a nuestro acercamiento al mundo popular peruano en el exilio, ¿no? Entonces, cuando se lo planteé a Irene, ella aceptó, encantada, porque era una mujer muy audaz, de una gran fe en el prójimo. No se le ocurrió, en verdad, dudar o desconfiar de mí, que podría haberlo hecho pues porque no nos conocíamos, ¿no? Y yo lo que le estaba pidiendo es que me entregara la historia de su vida. Y para eso teníamos que entrar en una relación de intimidad, que fue lo que sucedió muy rápidamente gracias a esa apertura de Irene en todo sentido. Una apertura tan radical que sí, a mí la primera sesión me dejó como que estaba entrando en un terreno desconocido, relacional, ¿no? Y esa impresión se fue acentuando. Y bueno, entonces cuando nos sentamos, acordamos por supuesto cómo íbamos a trabajar, y luego de la primera sesión, que por supuesto grabé, otra vez entrando en el terreno típicamente testimonial, la grabadora y la editora o el editor, la mediación, me di cuenta que iba a ser un trabajo para mí difícil, porque lo que más me interesaba era preservar esa oratura. Y yo no, la introducción, que es una introducción bastante larga, pensé mucho en a qué término recurrir para dar cuenta de ese universo oral tan rico que en realidad se pierde, pero al mismo tiempo gana en el texto, en la letra, con el poder de la letra. Ese universo oral que incluye, sobre todo en el habla andina, ¿no? Que incluye, además de una plétora de onomatopeyas que hay que trasladar, que hay que transcribir al lenguaje escrito, cuando nunca antes te habías encontrado sonidos, por ejemplo, no sé, los sonidos que ella encontraba en la puna cuando estaba caminando, huyendo de su casa materna, después de que la hubieran obligado a casarse con este señor mucho mayor, que tenía dientes de oro y que era rico. Entonces, cuando ella huye, pasando por la Jalca, la puna, la cantidad de ruidos que transmite en su relato, ruidos que además encuentran una respuesta en su miedo y que se convierten pues en onomatopeyas que son vocablos en sí, son significantes en sí. ¿Cómo traducirlo? Eso fue muy difícil. Y lo otro que fue muy difícil para preservar esa riqueza de su oralidad o de su oratura fue que en su hablar propio específico, había un patrón dialógico, multilógico, que no solemos incluir en las conversaciones, en los diálogos, en el mundo oral occidental, que tiende a ser monológico. Era un patrón en el que intervenían muchas voces. No era ni siquiera un patrón dialógico en el que diera cuenta, digamos, de una conversación que tuvo con su mamá o de una conversación que tuvo con su primera patrona ya cuando llega a la ciudad, a Trujillo. Era multilógico, porque ahí entraban
a veces 5, 10 voces que ella parecía no solamente invocar, sino además invocar con el cuerpo, porque había toda una teatralidad. Invocar con la variación que ella hacía con la voz. Entonces, si por ejemplo invocaba la voz del novio a quien le habían querido incluir, que le había querido imponer, o el hermano que había querido obligarla a casarla con él, entonces la voz se convertía en una voz muy gruesa, muy autoritaria, muy altisonante, y si quería transmitir su propia respuesta de niña o de adolescente de 13 años, pues inmediatamente la voz sufría una mutación muy dramática. Era como, en realidad, tener una escena con muchos personajes que todos hablaban en su modo muy específico, y que era lo que daba cuenta de ese recuerdo, de ese episodio. Entonces, ¿cómo transmutar ese patrón luego hice, por supuesto, alguna investigación, y en la lingüística andina a eso se le llama los encomillados, que es un patrón de habla andina. ¿Cómo transmutar esos encomillados en su forma teatral, oral, porque no solamente es oral, es teatral, está acompañada con el cuerpo, a la letra, a la narración, que es sintáctica, es decir, lineal? Viene primero una palabra y luego otra, no hay simultaneidad. La sintaxis se opone a la simultaneidad, excepto si escribimos poesía. Pero yo estaba tratando de mantenerme dentro de este patrón típicamente testimonial que ha mencionado Emilia. Entonces, ese fue un trabajo difícil, y opté por incluir los encomillados, siendo lo más fiel posible, pero sabemos, quienes escribimos, nuestro oficio es escribir, sabemos que la verdad de una historia relatada de forma oral, a la hora de ser transcrita, a la hora de ser transmutada la palabra escrita, tiene que someterse a la verdad literaria, porque hay una verdad que surge en la forma literaria, que puede ser, en términos de contenidos, la misma verdad, pero la forma es totalmente distinta. Entonces, digamos que esa fue una de las tensiones que me acompañó de principio a fin en el trabajo de transcripción. Y me ayudó mucho el hecho de que, como yo estaba tan convencida y tan seducida por la voz de Irene, me sirvió mucho recurrir a la escucha de la grabación constantemente. Es decir, no es que yo la transcribí y luego dejé las grabaciones. La transcribí para tener ahí una cartografía a partir de la cual trabajar, pero el trabajo de escucha no se limitó a esas 28 sesiones. El trabajo de escucha se mantuvo a lo largo del año que me dediqué a escribir el libro. Y es algo que yo lo que insisto mucho, porque hoy, ciertamente en el Perú, yo creo que en Europa no es así, pero en el Perú
el trabajo testimonial se balcaniza, es decir, la editora, nosotras, yo, recogemos la historia y luego el trabajo de transcripción se lo pasamos a un transcriptor. Te entrega la transcripción y tú trabajas a partir de esa transcripción. O otra persona trabaja a partir. Es una balcanización, una segmentación del trabajo. Creo que es un error porque en un testimonio típicamente literario, el trabajo central está precisamente en darle una forma escrita lo más fiel posible al origen del relato, que es la voz del testimoniante. Ninguna voz es igual a la otra. Ninguna forma de recordar es igual a la otra. Entonces, esa escucha permanente sirvió mucho, pero claro, sirvió mucho, pero al mismo tiempo intensificaba la tensión. Eso diría que fue un tema en el que me enfoqué y que sirvió, digamos, como punto de partida para el trabajo de la transcripción del texto escrito. Y el segundo tema tiene que ver con el poder de la letra. Cuando pensamos en un testimonio escrito, estamos pensando en darle orden a esos recuerdos que salen desde la tripa a veces, porque muchos de estos recuerdos son traumáticos. Estamos hablando son testimonios de memoria. La identificación de un testimoniante o de una testimoniante interesante tiene que ver también con esa historia llena de baches, de conflictos y antagonismos que pueden tener su origen en un trauma. Y como sabemos, los contenidos del trauma siempre salen en momentos inesperados y salen en formas orales, formas de la lengua, que exceden la capacidad que tiene la lengua, que tendría que tener la lengua, en contener. Exceden esa capacidad de contener. Entonces, ¿cómo darle orden a esos recuerdos que vienen atropellándose uno al otro? Y el poder de la palabra es un poder de doble filo, porque regresando al tema que planteó Emilia, ¿no? El de la mediación. Claro, uno tiene que tener mucho cuidado en no imponer en ese trabajo de mediación, no imponer un orden para que el lector o la lectora pueda leer, digamos, sin demasiadas dificultades, el texto. Entonces hay que imponerle un orden cronológico o un orden literario, pero hay que imponer un orden. Y en esa imposición uno tiene que asumir la posición de poder que uno tiene y que es extremadamente delicado. Ahora, la otra opción, porque hay, por supuesto, hay miles de opciones, ¿no? La otra opción es transcribir y meter mano lo mínimo posible. Pero claro, y eso se ha hecho, se sigue haciendo en la serie de testimonios de Apacheta, que es la editorial que publicó Soy Señora en 2000,
2020 o 2021, hay testimonios, es una serie muy interesante porque ofrece testimonios que han sido intervenidos mínimamente y otros que han sido intervenidos con, digamos, con recursos literarios, ¿no? Y esos testimonios transcritos y sin intervención son muy valiosos porque preservan esa oratura, pero al mismo tiempo hacen la lectura muy complicada. Y no estoy aquí abogando por una lectura que pueda ser consumida fácilmente por el público metropolitano, ¿no es cierto? Porque aquí estamos entrando a otra tensión. Estamos hablando de la oratura y la escritura. La otra tensión sería público local o público metropolitano. Es decir, el público de Buenos Aires, de Lima, de Madrid, etc. Entonces, esas transcripciones esas transcripciones mínimamente intervenidas que son dirigidas a un público local, hay preguntas acerca de qué tan legibles resultan ser, ¿no? Son muy fieles a la voz original, pero al mismo tiempo recortan la transmisión, ¿no? Incluso la emoción, porque lo que queremos es preservar la emoción. Y es bien interesante cómo la fidelidad no lo logra. Entonces ahí tiene que haber una intervención literaria. Tiene que haber la imposición de un cierto orden, más o menos orden. La imposición de un cierto lenguaje. Una mediación. No vamos a hablar de imposición, aunque aquí se abre el término, se abre el debate si es una mediación o es una imposición, ¿no? Bueno, creo que he hablado un montón, pero podría seguir, pero podremos dejar más el debate para más adelante. No, gracias Francesca. Francesca, habíamos seguido escuchando porque esta parte es una parte realmente muy importante y que pone realmente en juego a las dos voces, la de la que escucha y la que la produce, que es una cosa fundamental, porque finalmente en este trabajo de acogida hay una tensión ética y política y que esta tensión se produce justamente a partir del posicionamiento de la letrada entrevistadora, porque y entonces que sea un problema de episteme me parece realmente indudable. En efecto, en el texto hay como estas tres partes, ¿no? La introducción de Rocío, una importantísima, de Rocío Silva Santisteban, un importantísimo texto de apertura de la misma Francesca, en donde tú explicas el tema del reto, del desafío que fue llevar esta voz a la fijeza de la escritura, sin perder, negociando, ¿no? Entre las marcas de la oralidad y sobre todo, lo dijiste al principio cuando hablaste de las onomatopeyas, ¿no? El tema del cuerpo. En la oralidad, lo que está en la oralidad y no está en el texto escrito es el cuerpo. Lo que estamos llamando lo extralingüístico, si queremos decir. Entonces, ¿cómo llevar este extralingüístico que existe solamente en el momento de la performance de un cuerpo en la escena del habla a la escritura, que todo esto lo borra? Tiene otras estrategias, pero no son esas estrategias. Entonces, en mi opinión, cuando yo hablo de conversación, es porque hay no solamente un detalle. No solamente hay preservar la voz de Irene, pero la voz de Irene se preserva dependiendo también de tu voz, en mi opinión, ¿no? No se preserva sola, ¿no? Y cuando tú introduces, son muy, muy discretas otra vez, ¿no? Muy pocas veces introduces en el texto tu propia presencia, o sea, la Irene que se dirige a ti, el tú tuyo, persiste, lo que es, ¿no? Persiste
facilitando la conversación, la espontaneidad y digo la frescura, ¿no? Entonces es una cuestión de ritmo también narrativo, que se produce gracias a la presencia de este yo soberano, es el yo de Irene, es el yo que uno necesitaba que fuera punto, soberano en términos de representación y de autorrepresentación, pero acompañado, ¿no? Por este tú que solicita la conversación y que aparece tanto cuando Irene habla y se nota, ¿no? Que te implica, porque se dirige a ti, y a veces, ¿no? Algunas poquitísimas ocasiones, pero eres tú, ¿no? Que provocas con una micro pregunta, ¿no? Entonces esto mantiene un clima inevitable a la condición oral, que no es solamente el yo que habla, sino la compresencia simultánea del tú que escucha, porque la oralidad uno no pronuncia el discurso oral frente a un espejo. Es porque si hay oralidad es porque hay colectividad alrededor de este yo y entonces relación inmediata, ¿no? Entonces el trabajo sobre el estilo y sobre la forma más con este, es un elemento prioritario que no es solamente estética, sino ética del discurso testimonial. Claro. Y entonces, para mí, esto es un discurso realmente muy, muy importante en este libro. Junto, después, entonces, la segunda parte, que tu prólogo, la parte introductiva, da muy bien la cuenta de lo que significó, ¿no? Esta especial forma de transcripción. Que no fue transcripción, en mi opinión fue escritura o coescritura, no sé, algo que necesita un pequeño vocabulario otro para no caer en categorías convencionales, ¿no? Pero esto lo dejamos al margen. Y la tercera parte es la que entra justamente en la vida de Irene, ¿no? La tercera gran parte, la parte central, esta vida de Irene, que lanza toda una serie de grandes cuestiones, temas propios de la vida individual y colectiva y social de Irene. Y yo quisiera entonces hablar un poco contigo, conversar sobre la cuestión de la mujer, porque es una cuestión evidentemente básica y productora, ¿no? de la autorrepresentación de Irene, pero la cuestión de la mujer también a la luz de una cuestión como el entronque patriarcal. Utilizo la categoría, ¿no? de Paredes para decir este momento que se discute también, sea, tanto entre antropólogos como entre culturalistas, ¿no? Sobre los dos patriarcados, el precolonial y el colonial, que se suman, ¿no? Hay otra teoría, otras visiones. Dicen, no, el patriarcado llega con la colonización, entonces hay como una imaginación armónica de un mundo anterior a la colonia que no prevé la existencia de un patriarcado. Mientras que en el caso de este testimonio, entonces de esta área de la región andina, también se hace muy evidente la cuestión, en mi opinión, del entronque patriarcal, o sea, una comunidad de origen que no es una comunidad mítica o mitificable, o por lo menos con la cual se pueda tener una relación armónica. Lo hablamos con Tere, por ejemplo, comparando, o sea, tratando de hacer una comparación con la relación de una Rigoberta con su comunidad originaria, y la que tiene Irene como mujer, justamente, como mujer abusada o potencialmente abusada. Ella siempre logró defenderse, pero no lo mismo le aconteció a su núcleo familiar, a las chicas, a las niñas alrededor suyo, etc. Y entonces, en Irene, a diferencia, por ejemplo, que en Rigoberta, la necesidad es de cortar raíces, de huirse, de irse. Tanto que en mi opinión, por la opinión que me provocó la lectura de Irene, ella cuando está en Lima está mejor, lo dice, está mejor que cuando estaba en su tierra.
¿no? Entonces son temas muy complejos que también indican las diferencias históricos, sociales, diferentes condiciones, ¿no? En las que se arma la relación con las raíces. Pero comparándolo dentro del campo testimonial por ejemplo, con la relación y la misma Domitila, ¿no? Son todas testimonios en donde la fuerza de la comunidad de origen es la fuerza generadora. Sí. Aquí, no sé, me parece que no, funciona de manera muy diferente. Francesca, antes de que respondas o que, digamos, opines sobre esta cuestión, sí, yo también me quedé pensando, Emilia, a partir de lo que habíamos charlado, a mí hay un concepto que trabajo mucho con Rigoberta, que es el de sujeto cultural, ¿no? Es decir, cómo tal vez Elizabeth Burgos quería de Rigoberta que hable y exponga su liderazgo político, ¿no? Esta cuestión de cómo una mujer se empodera y logra ser una líder política. Pero me parece también tan fuerte como eso, esa capacidad que ella tiene para dar cuenta de toda la tradición y en definitiva decir, bueno, nada, nosotros tenemos cultura, no somos esa tabula rasa, esos seres desnudos a los cuales la conquista les viene a imponer una cultura. Entonces, ella realmente desarrolla en una infinidad de temas, desde la medicina, los rituales, el nacimiento, cómo se transmite esa cultura, cómo ella rechaza la modernidad en Rigoberta, ¿no? Y toda la comunidad, no tanto ella, pero sí la comunidad cómo rechaza porque quieren conservar su cultura, son una sociedad bastante cerrada, pero ahí hay una casi idealización y, bueno, una puesta en escena, un deseo profundísimo de Rigoberta por decir, tenemos cultura, somos una cultura y la vamos a defender, a mostrar, a exhibir. Esto nos pareció con Emilia que no estaba de este modo, ¿no es cierto?, en Irene. Nada, agregar ese detalle. Yeah. Sí, bueno, han tocado un tema muy importante aquí. Antes de entrar al tema comunitario, solamente regresar al tema de los ablativos que yo introduzco en el texto. ¿Por qué introduzco estos ablativos tipo, digamos, oiga, fíjese usted, o qué dices, o así no fue, o algo así, ¿no? Y era justamente porque habiendo leído los testimonios clásicos, Domitila, ¿no? Si me permiten hablar, o por supuesto me llamo Rigoberta Menchú, uno de los temas que me produjo debate interior fue ¿por qué las editoras se han borrado del texto? ¿Será por un prurito, un pudor de clase, tal vez, para dejar que el subalterno hable sin la intervención? Creo que es un tema que hay que abrir y que justamente en el siglo XXI las generaciones más jóvenes que cultivan el género le han dado la vuelta. Podemos hablar de eso al final, ¿no? Pero sí, esa fue mi intención, ¿no? Romper ese pudor con el que yo no me identificaba, ¿no? Y que tiene que ver también con la subalternidad, con el concepto de subalternidad, con el acercamiento al otro como un subalterno, que es muy problemático. Y que creo que con la teoría del testimonio que se desarrolló en los años 80, a partir de Giudice, de Beverly, la noción de lucha de clases, ¿no? Porque no hay que olvidar que el testimonio literario latinoamericano en realidad tiene su partida de nacimiento, claro, con Casa de las Américas, pero luego con estas lecturas que recibe desde el norte global, desde la Academia del Norte, que en ese momento se estaba esperando la revolución en el sur. Entonces el testimonio era
síntoma, o sea, el subalterno hablaba por primera vez, era síntoma de que estábamos cerca de la revolución. O sea, fue una creación, también fue una creación académica del norte global. Y de ahí viene, de alguna manera, esa cosa, esa aura sagrada del subalterno. No hay que intervenirlo. Que hable el subalterno y que la editora se borre, ¿no? Entonces, esos pequeños ablativos que yo introduzco son precisamente para cuestionar ese orden monológico que parecía que se le estaba imprimiendo al testimonio. Ahora, en términos de la comunidad, comencemos con el entronque patriarcal, ¿no? Que tú lo llamas el patriarcado precolonial y creo que lo has llamado postcolonial. Y en Perú hablamos de un patriarcado dependiente, que es lo que sería el patriarcado precolonial, y un patriarcado hegemónico, que es el patriarcado del poder empresarial, de las masculinidades hegemónicas, ¿no? En el que hay una interseccionalidad de poder económico, poder étnico, poder político, etc. El hombre blanco exitoso representa ese patriarcado. El hombre marrón, campesino, representaría el patriarcado dependiente. ¿Y cómo se ubica Irene, o cómo se ubican Rigoberta o Domitila en este entronque patriarcal? Y yo creo que ustedes han dicho algo muy cierto, y es que Rigoberta habla no solamente como un sujeto cultural, sino como un sujeto comunitario. Ella habla desde su comunidad, tanto que John Beverly define el testimonio como esta narración en primera persona de un sujeto subalterno y letrado que representa su colectividad. Si no representa su comunidad, no es un testimonio. ¿Se acuerdan? Y lo comparaba con este testimonio de Richard Vázquez, creo, un norteamericano, chicano, que tendría que haber representado a la comunidad chicana en los años 70, 80, pero que según Beverly no calificaba como testimonio porque él en realidad su lugar de enunciación no era desde la colectividad, sino desde el individualismo americano. Yo salí adelante, me convertí en un hombre letrado, gracias a mis propios esfuerzos. The self-made man, ¿no? En cambio, un sujeto testimonial de verdad, según Beverly, tendría que ser aquel o aquella que representa, habla por su comunidad. Y eso es Rigoberta, ¿no? Porque Rigoberta no ha cortado lazos, no ha cortado el cordón umbilical con su comunidad. Ella es una mujer maya quiché que habla de la tragedia de su pueblo durante la guerra en Guatemala y el genocidio que ocurre en Guatemala y del que su pueblo es parte. En el caso de Irene, como tú, otra vez regresando a la observación de Emilia, Irene fuga, Irene huye, Irene escapa de su pueblo, escapa de su comunidad, escapa de un patriarcado dependiente en el que no hay protección del Estado a una mujer adolescente que no quiere casarse a los 13 o 14 años cuando es una niña, a un hombre mucho mayor a quien ella ni quiere ni conoce. O sea, la ausencia del Estado en Algamarca, que es el pueblo originario, un pueblo minero de Irene, nos habla de no solamente una comunidad, digamos, sin escuelas, sin postas médicas, sino una comunidad donde el patriarcado dependiente está suelto en plaza y las mujeres no tienen ningún poder de resistencia, poder de respuesta, poder de protección.
excepto escapar. Y por eso ella escapa. Ahora, lo que tú decías también, Emilia, es súper cierto. En Lima ella estaba mejor. Incluso en Trujillo, que es su primer tambo, donde empieza a trabajar casi como un pícaro, ¿no? O sea, un trabajito aquí, otro trabajito allá, viviendo el presente, y donde termina trabajando como trabajadora del hogar. Y como ella dice de una manera tan gráfica, porque así hablaba ella, ¿no? Mi trabajo era limpiar potos. Incluso ahí ella estaba mejor, porque era relativamente libre. Tenía trabajo, ganaba pésimo, la explotaban, pero tenía sus moneditas y podía disponer de esas moneditas. Y sobre todo, no estaba sujeta al patriarcado dependiente de un marido, y además mayor, y además con una posición económica mejor que la de ella, que hubiera sido pues una doble y triple imposición. Y luego cuando llega a Londres, me parece que ahí encuentra un espacio donde poder no solamente disponer de esas moneditas, sino ya de incluirse, claro, a base de mucho trabajo, incluirse en una sociedad intercultural, muy cosmopolita, y donde además tiene la protección del Estado, en todo sentido, ¿no es cierto? Y que le permite construir una pequeña comunidad peruana que no había podido hacerla en su propio país, porque no tenía el dinero, porque estaba desarraigada. Este triple desarraigo que podría haber representado Londres es el espacio que le ofrece la reconstrucción de su comunidad, abriendo su casa a todos los exilados y recreando las tradiciones que había dejado atrás, las tradiciones de danza, la religiosidad popular, el canto, la teatralidad, que es muy importante en las comunidades andinas. Uno entraba a la casa de Irene, te encontrabas con un Perú que habías olvidado que existía de este modo. Entonces, esto es muy interesante y tiene que ver precisamente con haber no solamente cortado el cordón umbilical con una comunidad que para ella era opresiva por este tema de las mujeres, del patriarcado, sino además de una explotación económica brutal. Ahora, hay que añadir también que Cajamarca, recuerden que Cajamarca es la ciudad donde el Inca Atahualpa es sometido por los españoles, ¿no? Y Cajamarca es un departamento, una región mucho más blanca y occidental que, digamos, el sur andino. Lo que digo lo tengo que decir con mucha cautela porque las comunidades cajamarquinas hoy en día están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamando que el Estado peruano les otorgue su estatus de comunidades indígenas. Pero durante, digamos, muchísimos años, décadas o siglos, no se identificaba a Cajamarca como una región indígena. De hecho, el quechua se habla muy poco. Entonces, comparando la comunidad de origen de Rigoberta, la comunidad maya quiché, que mantenía su lengua, sus tradiciones, todas sus tradiciones desde la cotidianidad, desde los rituales de la vida, el parto, la disfunción, etcétera. Todos los secretos, acuérdense de los famosos secretos de Rigoberta, son los secretos de mi comunidad que yo no voy a compartir contigo, a Elizabeth Burgos le dijo, ni a ningún lector. Bueno, estos secretos que son la base de un poder
continuidad comunitaria frente al dominio de la cultura occidental, en realidad no tienen su parangón en la región de donde viene Irene. Es una región mucho más mestiza, ¿no? Por eso la ausencia que ustedes han identificado de evocación de rituales comunitarios ajenos a los occidentales. Me parece que por ahí iría la cosa, ¿no? Pero es muy complejo, como les digo, porque hoy en día las comunidades cajamarquinas se identifican como indígenas. Y hay otra cosa. El presidente Pedro Castillo, que ustedes recordarán, que asumió el poder en el 2021, que es el primer presidente campesino que hemos tenido en el Perú, además maestro rural, es cajamarquino y es rondero. El rondero es esta organización de varones campesinos que salió a la palestra durante el conflicto armado interno por la ausencia del Estado y la protección que los campesinos, las comunidades rurales esperaban que el Estado les diera frente a las incursiones de Sendero Luminoso. Y como no había esa protección, ellos mismos se organizaron con sus machetes, con sus armas tradicionales indígenas, la huaraca, para hacerle frente a la violencia senderista. Y esos ronderos, esa organización de ronderos, de protección de sus comunidades, protección policial, pero que además también luego se convirtió en una especie de policía disciplinaria, existe ahora con mucha fuerza en Cajamarca. Pedro Castillo era un rondero, y que es una organización patriarcal, ¿sí? Donde se preservan las modalidades de dominación patriarcal dependiente o patriarcal precolonial. Es decir, que no le tienen que rendir cuentas al Estado por ejemplo, el castigo a una mujer adúltera, que puede ser paseada por el pueblo desnuda y con un cartel en el que habla de se reconoce como adúltera. O sea, son formas de disciplinamiento local que sí que se mantienen dentro del ámbito comunitario. Y el Estado no interviene legalmente en la jurisdicción de los ronderos. He exagerado un poco con las mujeres desnudas, pero lo que pasa es que sucedió en los años 70, en los años 80. Luego ha habido un poco más de vigilancia del periodismo, por supuesto, pero en realidad son comunidades muy apreciadas, con mucho prestigio. No solamente en Cajamarca, también en las regiones del norte y por grupos políticos de Lima, ¿no? Pero que abren mucha polémica. Y creo que tiene que ver también con esto del patriarcado dependiente. Ahora, ¿qué es un patriarcado dependiente? Que en este caso resiste la mirada y la ley del patriarcado hegemónico, que es el Estado. Entonces tenemos dos sistemas legales. Y, bueno, Irene Jara es originaria de Cajamarca. Bueno, la verdad, Francesca, un contexto muy particular, ¿no? Muy local, digamos, de Perú, de cómo se organiza
esta cuestión de la violencia hacia las mujeres. Otra línea que también nos llamó la atención es cómo ella se coloca, cómo se va construyendo como líder femenina, ¿no? Y allí está, vos señalás un libro y hablas de los desplazamientos que hubo. Este libro es Conquistadores de un Nuevo Mundo, coordinado por 3 académicos, y allí hubo como un fenómeno particular, ¿no? Donde hubo esta suerte de invasores que se apropiaron o usurparon terrenos, yo supongo que eran terrenos del Estado, y allí se fueron convirtiendo en ciudadanos a partir de muchas escenas que comenta Irene, ¿no? Que tiene que ver con hacer comunidades vecinales de mujeres, para que se dedican a la limpieza del río, al vaso de leche y otro tipo de propuestas, ¿no? Y como esto también la coloca en un lugar externo a los movimientos revolucionarios, que ya desde el 59 con Cuba estaban en América Latina, y ella, bueno, en un punto, cuando muestra toda la violencia, ella dice que eso en algún punto permite entender por qué surgió Sendero, pero que ella está, digamos, distante de la propuesta de Sendero. Y tampoco hay, en esta denuncia continua que hace de la violencia hacia las mujeres, tampoco hay un vínculo con ningún tipo de feminismo. No. Y no se asocia tampoco con ninguno de los partidos políticos, por lo menos tiende a hablar de una necesidad de que estas agrupaciones, estos clubes vecinales sean autónomos e independientes. Y nos llamaba la atención charlando con Emilia también, como si uno se pregunta cuál es el discurso emancipatorio de Irene, ¿no? Allí aparece fuertemente que, por una parte, estas organizaciones comunitarias, vecinales, donde está la agencia de los sectores pauperizados, la politicidad, ¿no? El empoderamiento, pero por otra parte está el Estado. Eso me pareció muy interesante en un momento en que y ciertos valores democráticos, en un momento, en los años 60, que sabemos que la democracia no era digamos, un modelo político al cual se aspirara frente a la revolución, pero sí ella, cuando llega a Lima, dice, bueno, acá todos somos más iguales, los reclamos, al revés de lo que proponía la revolución, ella los hace al Estado, ¿no? Ella va a los jueces, va a los tribunales, va a la policía, hace denuncias, digamos, va al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de las Minas, ¿no? Esto que sucede, que uno, por lo menos en la Argentina, uno lo vio después de la dictadura, cuando se reinstala la democracia y todos los militantes de derechos humanos nos dirigimos al Estado. El Estado va a hacer justicia. Entonces, ahí también hay como una serie de desacomodos frente y de particularidades dentro de Perú respecto a lo que estaba sucediendo en otros puntos de América Latina, ¿no? Nos pareció un poco esa cuestión. Sí, de hecho, la pregunta del discurso emancipatorio de Irene es una pregunta central, porque efectivamente ella no se identifica con el feminismo, como tampoco Domitila. Recuerden, Domitila al revés. Domitila se enfrenta a las feministas, le dice, creo que a Moema Visser, ¿no? Oye, no, dice en este foro en México. Sí. Oigan, ustedes son rubias, han venido de la peluquería, están con las uñas pintadas. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Mi identificación está con mi esposo, mis hijos, mis vecinos, mi comunidad. Irene en realidad no se identifica con un discurso feminista, pero sí con un poder femenino. Ahora, creo que su discurso emancipatorio pasa por las estructuras de poder democrático que ella encuentra en Lima, como tú lo has dicho, Tere, ¿no?
la comisaría, el poder judicial, que ella misma pueda ir a sentar denuncias, que en Algamarca no lo podía hacer, es una instancia empoderadora. Pasa por esas estructuras del Estado democrático, pero también pasa por la izquierda. Pero es la izquierda unida. La izquierda unida, yo diría que es la edad de oro de la izquierda en el Perú, antes de su fragmentación, que es lo que vivimos ahora. Una fragmentación que en realidad comienza en el momento mismo del auge de Izquierda Unida, ¿no? Que logra convocar a una serie de partidos de izquierda en los que, en la Izquierda Unida, los partidos de izquierda católicos tienen un poder importante. Estamos hablando del momento en que la teología de la liberación tiene un impacto muy serio. Bueno, acá aparece mucho la iglesia, ¿no? Eso, olvidé Así es. decirlo. Entonces, es un discurso emancipatorio que pasa por una religiosidad popular, pero también por una religiosidad que viene de la teología de la liberación y de los partidos de izquierda que admiten la catolicidad, la religiosidad en su seno. Parte también ese discurso emancipatorio de la fe en el poder de las mujeres organizados comunitariamente, no en sus comunidades de origen, sino en las comunidades que han creado luego de la migración hacia Lima, en la que se encuentran vecinos tal vez de diferentes regiones del Perú, pero que tienen en común estas carencias absolutas que nadie está atendiendo y que organizan ahí el comité de vaso de leche, los comedores populares, los talleres, todo apoyado en realidad por organizaciones políticas de Izquierda Unida. Marilena Moyano es una de las grandes dirigentes de lo que en ese entonces se llamaba las barriadas. O sea, cuando tú has hablado, Tere, creo que no utilizaste la palabra invasión, pero en los 50, 60, 70, cuando, que son las décadas de las grandes migraciones del campo a la ciudad, las familias del campo llegan a Lima, llegan a Trujillo, a Chiclayo, a Chimbote, Arequipa, y se encuentran con que no hay nada que las acoja, ni siquiera un techito, ni siquiera una cama, nada. No tienen tierra. Y como sus exigencias no son atendidas, no les queda nada sino invadir los terrenos baldíos alrededor de la ciudad. Y las maneras, los modos, las modalidades de invasión se comienzan ya a homogeneizar. Llega un grupo de personas, clava su banderita, la banderita peruana, nombra el espacio invadido, que es un desierto. Quienes conocen Lima saben que estas tierras aledañas son terrenos eriazos, son desiertos, es arena. Entonces le ponen el nombre del distrito, normalmente apropiándose del nombre del presidente de la República, para que sea como una especie de tótem que los proteja. Y así van surgiendo los distritos que hoy son lo que llamamos Lima Norte, Lima Sur, y que son distritos de clase media ahora. Pero cuando Irene llega a San Martín de Porres para invadir, le toca además uno de los peores terrenos, que es al lado del río, que está todo mojado y que se derrumba permanentemente la casita que construyen con mucho trabajo, a veces con triple y no más,
se empieza a derrumbar porque cuando sube el río se humedecen las bases y se derrumba, ¿no? Es una épica. Conquistadores del Nuevo Mundo, Conquistadores entre dos mundos, es un libro que relata esta épica. Entonces habría que entroncar esta épica de los pobladores que buscan una vida digna que sus comunidades de origen no les pueden dar, sobre todo en un momento en la historia de América Latina en la que la educación es central como discurso emancipatorio, pero que en sus comunidades no hay escuela o hay una escuela muy lejana, entonces, y tampoco hay, por supuesto, como decía, atención sanitaria. Entonces, es la llegada a Lima buscando una vida digna, es el encuentro con condiciones de vida inhumanas, es la exigencia de organizarse con vecinos que ya no son de su comunidad, y es el nacimiento de una Lima andina que ya no es esa Lima que en los primeros 50 años del año 20 creíamos que era una Lima criolla, una Lima de clase mediera, criolla, blanca, católica, de tradiciones sobre todo occidentales. No, hoy en día Lima es una Lima andina gracias a la creación de estos nuevos distritos que Irene contribuye a crear y a dirigir y a moldear de acuerdo a su visión del mundo. Gracias, Francesca, porque realmente en esta conversación se abordaron a partir de este libro impresionante temas poderosos, ¿no? Potentes, y otra vez pienso que esta charla que ahora tendremos que concluir para que tú te reapropies de tu tiempo. Digo, esta conversación alrededor del libro otra vez me parece que confirmar la necesidad o lo sugerente, por lo menos, de una mirada comparativa hacia los temas testimoniales, ¿no? Porque también se dinamizan recíprocamente al cruzar las diferentes experiencias, ¿no? Sociohistóricas y qué tipo de narrativas, ¿no? Y de imaginarios surgen. Claro que el tema de la lucha, me parece, y de la resistencia constructiva, ¿no? No solo defensiva, sea un argumento fuerte, ¿no? Pero realmente cada uno de estos testimonios pueden producir resultados de visión del mundo, de raíces, de proyecto formal también muy distintos. Así que es muy interesante compararlos, es un poco el eje del proyecto que con Tere tenemos. Y como una historia individual que no quiso ser nada más que una historia individual, porque en el caso de la Irene Jara no es la historia de una militancia, ¿no? Es la historia de una conciencia, ¿no? Y del despertar intuitivo, instintivo de una conciencia generosa. Ella, claro que pasa siempre, lo repite, ese es su leitmotiv. Su mandato, ¿no? Su mandato, su consigna, ¿no? Es de luchar para con los otros, ¿no? La generosidad, la capacidad, la empatía de hacerse cargo, la lógica del cuidado, la política del cuidado es absolutamente, pero es una política intuitiva, ¿no? E instintiva que pasa por ella. Entonces es una historia que nace como una historia individual sin la pretensión de redimir al mundo, ni a su mundo, ¿no? Sino ella al principio quiere salir y ayudar, ¿no? Pero finalmente se transforma en una gran historia, en una historia con H mayúscula, ¿no? Que nos habla de Perú, que nos habla del tema de las clases, de los cruces, de la pobreza material como un vacío
absoluto que hay que llenar, no solo con bienes, sino con estructuras. En la batalla por la educación, para ella me parece fundamental. Otro leitmotiv que acompaña la vida de Irene, ¿no? Es sentir la falta de la educación en sí misma, no haber podido aprovechar y considerarla como un elemento estructural y por allí pasará el cambio, ¿no? Y la vuelta a una forma de bienestar, riqueza, ¿no? Entonces me parece realmente riquísimo todo lo que se logró y se lograría aún más así, al tener más tiempo, pero cada lector de o lectora de este libro verá cuántas pistas, ideas y cuánta conocimiento conseguirá por este libro y por esta historia de una vida. Así que no puedo no agradecértelo. Si me permites intervenir nada más que un minuto antes de despedirnos, me interesaría terminar con una pregunta, abriendo una pregunta. Y regresando al origen, al primer momento de este encuentro, ¿no? Cuando tú planteaste este formato típicamente testimonial de Soy Señora, ¿no? Y este formato típicamente testimonial se refiere a esta relación entre un letrado y un no letrado, una letrada y una no letrada, ¿no? Que es una estructura binaria, ¿no? Estamos como organizando el mundo en dos bloques, ¿no es cierto? Hoy, la gente joven y no tan joven que trabaja en este campo, en el campo testimonial, cuestiona profundamente esa mirada binaria de la mediación entre un letrado o una letrada y una no letrada, entre una subalterna y una editora clase mediera que no es subalterna, ¿ya? Y lo que me parece que se podría, digamos, podría ganar pista, no voy a hablar de hegemonizar, pero sí podría ganar pista en el campo testimonial ahora, es lo que proviene de las políticas de las identidades. Entonces lo que sucede, me da la impresión de lo que, digamos, de mi contacto con las personas que están haciendo testimonio, que están recogiendo testimonios, son testimonios que se recogen, digamos, entre personas que experimentan las mismas vulnerabilidades. Por darte un ejemplo, una persona en situación de discapacidad entrevista a otra persona en situación de discapacidad. Una persona con un problema de salud mental entrevista a otra persona con problemas de salud mental. Se ha borrado de este modo esta estructura de dos patas. Desde el momento en que se encuentran dos personas en una cancha ya igualada, en una cancha donde no hay subalternidad. Porque ¿dónde está la subalternidad si son dos personas que sufren la misma carencia? Entonces yo creo que esto va a llevar el campo testimonial por otros caminos muy interesantes. Verdaderamente interesante, Francesca, pero también lo que sucedió antes, y eso se ve mucho en Soy Señora, fue el empoderamiento, la posibilidad de Irene de forjarse una voz, ¿no? Digamos, porque tampoco es fácil forjar una voz donde se pueda expresar, como recordábamos hoy, donde se pueda hacer una denuncia, donde para alguien que no tuvo una educación formal, ni tampoco informal, no hubo, ¿no? Entonces, es un trabajo, ¿no? Esa construcción de una voz para que después las generaciones ya puedan decir, bueno, hay una voz forjada de la mujer
Así que bueno, ahí hay Y, claro, y en programas como este, que me parecen tan interesantes, lo que están haciendo es contribuir a visibilizar esta tradición en el género. Hay toda una tradición detrás de lo que se está haciendo ahora, que es muy importante no olvidar, recordar siempre. Pero bueno, mucho de qué hablar. Podríamos, creo que Muchas gracias. podríamos hablar otra hora. Les agradezco infinitamente su interés. Para mí ha sido un honor y también, por qué no decirlo, un placer poder conversar de estos temas con ustedes dos, colegas y amigas tan queridas. Muchas gracias. Gracias, Francesca. Gracias, Francesca. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes. Así que ahora podemos despedirnos, darnos un abrazo virtual y otra vez, gracias. Gracias.